Y bienvenido al programa. Ok. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces que Transforman, el espacio donde las historias despiertan conciencia y las palabras se vuelven motor de cambio. Yo soy Marta Gutiérrez, su anfitriona, y como cada lunes en Voces que Transforman, abrimos un espacio para una nueva historia, una historia que inspira y que enciende el alma de quien la escucha. Hoy tengo el privilegio de presentar a un hombre cuya trayectoria inspira, pero cuya esencia aún más transforma. Desde México nos acompaña el doctor honoris causa Juan Alberto Peña. Y déjenme decirle algo de este joven que tengo aquí. Él es licenciado en psicología, especialista en psicoanálisis infantil y del adolescente. Es especialista en terapia de pareja, especialista en sexología y líder en Máster Internacional Grow, a quien honorablemente también hago parte. Tiene escrito un libro que me encanta ese nombre, Al otro lado de la oscuridad. Y lógicamente hoy está acompañándonos aquí porque es conferencista internacional y sobre todo un alma comprometida con la evolución humana. Su voz ha recorrido escenarios, empresas, universidades y corazones, siempre con un mensaje claro. La vida se vive mejor cuando te haces cargo de tu propósito y decides convertir el dolor en impulso, la caída en mensaje y la experiencia en servicio. Gracias por estar con nosotros, doctor Peña. Bienvenido a Voces que Transforman. Es un verdadero honor recibir su palabra y su corazón en este espacio. Y ustedes que nos escuchan allá del otro lado de la pantalla, prepárense para una conversación que los va a invitar a mirar hacia adentro y a avanzar con propósito. Y aquí empieza lo bueno, doctor. Antes de concederle el espacio y el micrófono, voy a dejar una pregunta en el aire que es con la que siempre comienzo estos espacios en Voces que Transforman. Y la primera pregunta con la que arrancamos, pero si tiene algo por contarnos, con mucho gusto, y aquí está, porque viene lo bueno. ¿Cuál fue ese momento que cambió el rumbo de tu vida, doctor? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Marta. El honor es mutuo también. Creo yo que, respondiendo a tu pregunta, creo yo que fue el momento de la necesidad de conocer una versión mejorada de Juan, ¿no? Ahorita claramente decías la cuestión del libro. Sí, nuestro libro tiene un tema muy interesante que es al otro lado de la oscuridad. Y siempre hago la referencia, ¿qué existe al otro lado de la oscuridad? Existe una esperanza. ¿Sí? Una esperanza en la cual muchos de nosotros como jóvenes en este mundo en el cual nosotros estábamos inmersos, nos cansamos de vivir en depresión, en tristeza, en soledad, sin ganas de vivir. Creo yo que el motivo en el cual inició el cambio fue cuando nos dimos cuenta lo que verdaderamente valíamos cada uno de nosotros, Marta. No. Qué lindo. Miren el rostro de este caballero porque es muy joven. Yo me llevé la sorpresa cuando muy honorablemente me contacta y dice, aquí estoy, yo levanto la mano, quiero estar ahí en ese espacio. Yo, con todos esos títulos, créanme que yo pensaba que tenía unos años más, pero realmente es una joven promesa de esas que deciden decirle sí a todo eso que lo lleve a un siguiente nivel. Y entonces, doctor, bueno, yo le digo doctor, pero permíteme también decirte Juan, ¿listo? ¿Me lo permites? Sí, Ok, gracias, para entrar en más confianza. Si este fue el momento en que cambió tu vida, porque me lo dices muy general, eso nos ha pasado a muchos, porque ese, pero si fueras más específico, un momento crucial, un hecho que nos puedas compartir para conocerte mucho más. claro que sí. Bueno, mira, yo estuve a los 15 años, estuve viviendo en esa tribu urbana. Acá en México, no sé si en tu país se conocía esta tribu urbana de los emos,
¿sí? Mm. Los emos que tenían su fleco, sus ojos delineados, perforaciones, se cortaban las manos, tenían pensamientos de quererse quitar la vida, vivían en un mundo de tristeza, de depresión. Entonces, afortunadamente, yo fui uno de esas personas que estaba dentro de ese mundo, de esa tribu urbana. ¿Sí? Igual por la cuestión de la situación familiar, la situación social, tristeza, depresión, inclusive puedo decirte que adicción al alcohol, ¿sí? Entonces, cuando detona este cambio, es cuando Juan ya traía dos intentos de suicidio. A mis 15 años yo ya tenía dos intentos de suicidio por estas ganas de ya no seguir con vida. Obviamente ya no había un motivo, un objetivo por el cual yo luchar. Igual, obviamente teníamos nuestros amigos y desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente antes de tener mi cambio, ¿sí? Uno de mis amigos tomó la decisión de quitarse la vida, llega a su casa y toma la decisión de ahorcarse por igual, la cuestión depresiva. Otro de mis amigos toma un puño de pastillas y se automedica. Entonces, yo al ver el dolor que tenían sus familiares, es ahí cuando yo empiezo a reflexionar, Marta. Empiezo a pensar, ok, sí, yo siento que mi familia no me ama, siento que mi familia no me quiere, siento que no me entienden, no me comprenden, pero el dolor de ver a su familia después de la pérdida de sus hijos fue muy impactante, ¿sí? Y ahí es a donde empieza el cambio, Marta, ahí empieza esa transformación de decir, hoy te puedo decir que para mí la muerte me enseñó a vivir, ¿sí? Fue necesaria la muerte de mis amigos para que yo despertara a lo que soy el día de hoy. Wow, Juan, mira, se me aguó el ojo. Realmente es impactante escuchar tu historia porque de verdad en ese tiempo yo estaba en las aulas de clases y veía con mucha tristeza estas decisiones que tú has mencionado como hacían de esto, pero hay algo maravilloso aquí. Tú traes a colación esta historia tuya y sé que a muchos les va a ayudar porque hoy no se llaman emos, se llaman de otra forma, pero sus sentimientos, sus emociones también están alicaídas y se encuentran en esos espacios y por eso entiendo el nombre del libro, Del otro lado de la oscuridad. Y lógicamente tus especializaciones frente a lo que es la psicología y la atención al adolescente y al infante, al menor, ¿cierto? Creo que por ahí eso reclinó un poco más que tú estuvieras estudiando o preparándote en la vida de manera profesional en esos aspectos, como para ahora resurgir como ave fénix de en medio y dar esa mano de ayuda a las personas que lo necesitan y créeme que me lleno de orgullo por ti, porque sé que hay muchos y sé que estas historias son las que necesitan los jóvenes escuchar que sí se puede, que sí hay un camino diferente y que aunque pareciera, porque es así a veces, en los hogares no hay esa comprensión que se espera, no hay ese entendimiento, ya sea por falta de tiempo, de cultura, de generaciones, de entendimiento. Cada quien tiene una forma de ver la vida, tiene una lectura diferente y cómo entendernos. A veces, como maestra, decía yo, aquí hay a quien hay que darle juguetes a los papás, decía yo de maestra, porque yo escuchaba a mis hijos que les decía a mis estudiantes y decía, Señor, ¿será que yo también lo estoy haciendo en mi casa de esta manera? Y bueno, ni para qué te digo, pero déjame continuar sabiendo más de ti y que la audiencia también escuche esto tan interesante. Ya nos has contado cómo era tu vida antes de eso, pero si tienes alguna forma de describirnos cómo eras ese yo interior del pasado, cómo era ese yo, qué pasiones, qué emociones estaban en tu interior. Ok, yo siempre fui una persona, un joven muy callado,
¿sí? A donde difícilmente podríamos entablar una conversación. Era una persona, sí con sentimientos, sí con emociones como todos nosotros, pero difícilmente los podíamos expresar porque sentíamos que íbamos a hacer la burla de los demás, ¿sí? Eh, Fui una persona, sí, que era muy participativa. Por ejemplo, en la secundaria estuvimos en la banda de guerra, estuvimos en los concursos de poesía coral, estuvimos en los equipos de fútbol. Mis calificaciones fueron siempre de 9.5 para arriba en la secundaria. O sea, había mucho potencial, ¿sí? Pero cuando muere mi abuelo, a los 14 años, 14, 15 años, ahí viene un quiebre emocional en Juan, ¿sí? Entonces, toda esa chispa que Juan tenía de ser alegre, de ser divertido, de ser chistoso, de ser sarcástico, de siempre estar con esta sonrisa, cambió por completo, ¿sí? Cuando fallece mi abuelo es cuando yo me empiezo a meter a ese mundo de la soledad, de la tristeza, y obviamente estamos tristemente en una sociedad a donde nos juzgan por todo y por nada, y pues obviamente eso tenías que cargar en el mundo de la sociedad. Es que ahí va el emo, es que su papá lo abandonó, es que es el que vende papas y chicharrones, es que es un niño que no lo quieren, etcétera. ¿Sí? Entonces uno empieza a cargar todo eso, y lo que sí te puedo decir es de que fui una persona muy resentida, una persona que odiaba a las personas sin algún motivo, simplemente por estar viéndome, por estar juzgando, por no tener la empatía, tal vez de conocernos, de escucharnos, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre fui una persona muy aislada, una persona que le gustaba su soledad, pero en su misma soledad, él obviamente tenía momentos para lastimarse, estarse lacerando. Entonces, lo que decías ahorita en la parte de la docencia, sí, en la escuela siempre fui muy cumplido, sí, pero era muy antisocial, muy aislado de todos. Ok. Bueno, yo escuchando sobre el punto de quiebre que mencionas aquí, el punto de inflexión, la pérdida, la muerte de tu abuelito, que definitivamente si te marcó demasiado, tuvo que ser un ser que vamos a, en otra pregunta, está relacionado con esas personas que te rodearon. Y me imagino que fue como ese influencer, ese acompañamiento, ese guía en ese proceso y ¡ups! De un momento a otro desaparece por lógicas de la vida, sí, así es, no, nada es para siempre, pero definitivamente lo mencionas. ¿Tú consideras que haber sucumbido a la muerte de tu abuelo fue el mayor desafío de ese proceso o consideras que hay otro desafío mucho más grande, de mayor impacto que recuerdes si nos puedas compartir? Siento yo que fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo siempre fue una persona que siempre se hizo cargo de nosotros. Independientemente de que teníamos a nuestro papá, pero igual por situaciones de trabajo, pues no estaba muy seguido con nosotros. Entonces el que teníamos como un ejemplo a seguir era mi abuelo. Entonces hubo un tiempo en el cual donde vivía mi abuelo, a donde vivíamos nosotros, está retirado, está como a 3 horas de distancia, ¿no? Entonces, pues eso nos impedía poder ir a visitarlo seguidamente. Entonces, cuando nos enteramos de que mi abuelo ya había fallecido, nos enteramos un domingo, y recuerdo que mi mamá nos marcó por teléfono y nosotros ya estábamos trabajando, y nos marca, pide permiso con nuestra patrona y nos vamos para la casa de mi abuelo. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi abuelo, había demasiada gente afuera y uno piensa, a lo mejor hay una fiesta, a lo mejor alguien se va a casar, alguien se casó, etcétera. No te imaginas, no pasa por aquí, ¿sí? Entonces, cuando voy entrando a la casa de mi abuelo, eh, me encuentro con el ataúd donde está mi abuelo, y eso fue un impacto fuerte Wow, para mí. wow, Siento yo que fue eso lo que detonó, Omar. wow. Pues por supuesto. Bueno.
podemos considerar que la muerte de tu abuelo, ese quiebre tan profundo que tuviste ahí, em, te dio la necesidad de cambiar, pero en este caso, mira, he observado que me dices que te llama tu mami, pero en la pregunta anterior me dijiste, a mis 15 años muere mi abuelo, tú ya estabas trabajando, ¿es lo que entiendo? ¿Es así? Estabas trabajando, Sí, tuvieron que pedirle permiso a tu patrona para que pudieras ir a acompañar o allá donde habían hecho la llamada, donde estaba tu abuelo para llegar allá. Y, ok, bueno, ya estabas trabajando. Definitivamente se puede percibir lo difícil que fue tu adolescencia, tu crecer en medio de este espacio. Muere tu abuelo y este es un desafío, pero ¿qué parte de ti sentiste que se rompió? Pero también me gustaría saber que nos contara a mí y a la audiencia cómo te reconstruiste. ok. Cuando muere mi abuelo, recuerdo que a los 2 meses yo estaba, sí, pues ya estábamos en la secundaria, pero recuerdo que escucho a un conferencista que acá en México es muy conocido, se llama Miguel Ángel Tenorio, alias El Buscador. Lo conocí, fue a nuestra escuela y recuerdo que ya había sensibilizado a todos los padres de familia y a los alumnos. Y ya sabes, siempre hay un alumno que es el más duro, el más fuerte de roer, el más orgulloso, y recuerdo que nosotros ya estábamos llorando. Cuando le dice Miguel a Jorge, le dice, a ver, cierra tus ojos, y se acercó directamente a él. ¿Quién sabe qué le dijo a su oído? Y cuando menos vi, ya estaba llorando Jorge. Desde ese momento fue cuando yo dije, yo quiero ser como Miguel, yo Uh, quiero ayudar a las personas a hacer esto que están haciendo. Posteriormente nos invita Miguel a que saliéramos al patio a buscar a nuestros papás, pero por obvias razones de que mi madre estaba trabajando, mi padre ya no estaba con nosotros, mi abuelo ya había fallecido, pues no pudieron estar en esa conferencia. Entonces recuerdo que fui el único joven de toda la escuela que no estuvieron sus papás. Entonces, pues ahí me ves llorando, veo toda la imagen de los padres reconciliándose con sus hijos, abrazándose, y recuerdo que se acercó Miguel, me abrazó y me dijo, deja de llorar, observa lo que puedes hacer con tu dolor. Ahí fue donde yo me empecé a construir como conferencista, man. Dios, son detalles, o sea, podrías tejer y tejer uno a uno de esos instantes de tu vida y de verdad que son perlas de aprendizaje, de sabiduría, le llamo yo. Son perlas porque verte hoy en medio de esto es como, decimos acá en Colombia, eras como un roble sembrado en una matera, una maceta, le dicen allá, ¿cierto? Estaba, tú tenías tus raíces ya, tú eras lo que eras. La traigo a la memoria en una ocasión que le preguntaron a Miguel Ángel Buonarroti por esa obra perfecta que hizo, que es una estatua que él comienza, coge su piedra de mármol y comienza a cincelar y sale esta obra de arte que es el David. Y entonces cuando le preguntan cómo hizo para sacar esa obra de arte, y dijo él, yo no hice nada, yo lo único que hice fue retirar lo que le sobraba, la obra de arte ya estaba ahí, nada más retiré lo que le sobraba, pero la obra de arte ya estaba ahí. Entonces me hace recordar que a pesar de todo ese contexto, de todo ese entorno que te envolvía, toda esa cantidad de falencias, mira, la obra de hoy que vemos, qué gran historia y es de ejemplo, sin que esto signifique que estés lleno de ego, pero sí de mucho orgullo, porque tienes la oportunidad de mirar hacia atrás y decir, lo logré.
sentirte orgulloso de ti, que sí, sí lo pudiste hacer. Entonces, cuando tú vas en este camino, Juan, ¿qué o quiénes fueron clave en ese proceso de sanación o de evolución? Permíteme llamarlo así. Eh, Fue cuando yo empiezo la preparatoria. Yo de preparatoria, acá yo estudié 5 años de preparatoria y a veces lo digo como chiste, ¿no? Le digo, yo estoy más preparado que todos porque tengo 5 años de preparatoria. La mayoría tiene tres, ¿sí? O sea, reprobé 2 años, ¿sí? Entonces, el primer año fue todavía me estaba ganando mucho la depresión, la tristeza, todo eso, apenas estaba como acomodando mis ideas, mis emociones, y pues obviamente pierdo el año de 10 materias que teníamos, repruebo 9, entonces ya te imaginarás, no hubo un gran avance académico. Llego el segundo año a la preparatoria y conozco el alcohol, conozco a los amigos y fue ahí a donde otra vez se va para abajo Juan a través de la experiencia del alcoholismo. Entonces, cuando yo llego la tercera vez a la preparatoria, yo ya llevaba otra mentalidad en absoluto. Habíamos llegado a experiencias espirituales, habíamos llegado a grupos de integración familiar, habíamos llegado con terapeutas que no son profesionales, pero a través de las experiencias personales, a mí me hicieron entender muchas cosas. Entonces, creo yo que el pilar esencial de mi trayectoria como conferencista, Marta, fue mi orientador, que yo le decía que me diera la oportunidad de darles una plática a mis compañeros, eran 17 alumnos, y recuerdo que cuando ya los llevamos a la biblioteca, empecé a contarles mi historia, empecé a poner música, y cuando menos me di cuenta, todos estaban llorando. Mi Oh, maestro, un psicólogo, orientador, estaba llorando y recuerdo que corrió a abrazarme y me dijo que si verdaderamente era lo que yo había vivido. Le dije sí. Entonces, desde ahí empieza el pilar para el mundo de las conferencias, Marta, mi maestro. wow, wow. Eh, admirable. ¿Cómo te ves ahora comparado con quién fuiste? Cuente, o sea, si haces tú ese, te miras al espejo y miras las fotos, recuerdas las historias, bueno, se vienen, se agolpan esas memorias de instantes tristes. ¿Cómo te ves ahora comparado con ese viejo Juan? O creo yo que me veo con mucha plenitud, también agradecido por todo lo que me tocó vivir, por todas las experiencias que viví, y a veces sí me pongo a preguntar eso, si Dios me diera la oportunidad de volver a vivir la misma vida, yo creo que le diría 1000 veces que sí, porque estoy orgulloso en quién me he convertido, man. Estoy orgulloso a los lugares a donde hemos ido, los corazones que hemos impactado, las personas, y te digo jóvenes, que después de escuchar una conferencia, después de estar en un campamento con nosotros, les regresamos o encuentran otro motivo para luchar, ¿sí? Encuentran otro motivo para seguir, para darse cuenta que no todo está perdido, todo lo que vivimos es necesario para construir la versión mejorada tuya. Entonces, hoy me veo al espejo y me siento satisfecho con todo lo que soy. Wow. Pues lógicamente en ese trasegar, en ese camino de crecimiento que has venido de menos a más, ¿podrías decirnos qué habilidades o qué creencias o hábitos nuevos florecieron en ti? ¿Qué es eso que quitaste como cáscara vieja, como que fuiste quitando de ti? ¿Qué tienes ahora de novedades en tu forma de ser? Creo yo que en primer lugar es mi seguridad, ¿no? Y lo que decías hace rato, no es por llenarnos de ego, pero esto que nosotros tenemos, nuestra sonrisa, nuestro porte, no es ego, no es soberbia, se llama seguridad porque he entendido que no le debo nada a la vida, no le debo nada a nadie
hemos trabajado mucho también lo que es el perdón y me rijo mucho por mi código de vida que consta por 4 puntos, que es amor, respeto, tolerancia y comprensión. Creo yo que eso es mi mayor logro. Ay, Dios. ¿Tienes algunas habilidades, aparte de la oratoria, porque como eres, o sea, tú comenzaste a contar esa historia y yo consideraría que en el momento en que te paras ahí frente a esa audiencia tan querida, que los dejaste llorando, tú dijiste, oh, aquí hay algo que yo puedo hacer y seguir haciendo y mejorando, ¿sí? ¿Tienes otra Sí, sí, sí. habilidad o es la oratoria? Pudiera decirte que sí, la oratoria pues es parte de la cuestión de los conferencistas, pero creo yo que tenemos esa habilidad de poder conectar con el corazón, Marta, ¿no? Hemos estado en lugares a donde sí son escuelas particulares, a donde muchos se rigen por la cuestión económica, pero también hemos tenido la posibilidad de llegar a los lugares más marginados, a sierras, rancherías, a donde difícilmente alguien como nosotros llega, ¿sí? Entonces, creo yo que otra de las habilidades que he ido adquiriendo a esta parte es la cuestión de la empatía. Nos aterrizamos, volvemos a estar en la sintonía de los jóvenes y tal vez en otro trabajo que hemos realizado, por ejemplo, en los campamentos, pasan cosas mágicas, pasan cosas asombrosas, a lo mejor me gustaría llamarlo sanación, me gustaría decir que ese don también se nos ha brindado, pero quisiera explicarte cómo hago eso, pero eso no podría explicártelo, no lo sé, nace del corazón eso, Omar. Sí, yo te entiendo, son momentos, eso no tiene una explicación, se vive solo cuando está uno frente a la experiencia. Luego uno queda como que no te lo puedo contar. Ahí estaba presente lo que estaba presente y listo. Pasó lo que pasó y listo. Te entiendo perfectamente de qué estás hablando. Y bueno, ¿creías en algo y hoy ya no crees en eso? ¿En algo que creías antes y dijiste, no, yo creo que por ahí no es? ¿Y eso también te ha ayudado? ¿Tienes alguna creencia que borraste definitivamente? Sí, rompí la creencia de un Dios castigador, de un Wow. Dios que nos juzga, de un Dios que nos va a castigar, que nos va a ver como pecadores. Creo que cambié ese Dios por un Dios de amor. Qué bonito. Mira, yo aprovecho este momento para compartirte algo, precisamente encontrando que Dios es ese motivo, ese motor de amor. Yo tengo un libro ya que se llama también, no es tan famoso todavía, pero se está moviendo porque es un libro taller, es una guía, no es un libro para reflexionar, es un libro para aplicar, trae ejercicios y definitivamente se llama De la súplica al decreto. Cuando uno ya deja de suplicar y decreta, afirma, no piden carencia, es la ciencia del despertar consciente, una guía práctica de manifestación consciente basada precisamente en esa creencia frente a la espiritualidad más allá de la religión, pero también con lo que es cientificidad, o sea, lo comprobado. Lo comprobado, esto no es esoterismo, no es magia negra, ni magia blanca, ni nada de eso. Simplemente es una conexión con ese yo superior, con el alter ego, con el Dios del universo. Y precisamente entiendo cuando me hablas de esas experiencias que luego no tienes explicación y que ahí suceden cosas maravillosas. Hace poco publiqué un artículo sobre Mateo, donde no recuerdo el versículo exactamente, pero es donde Jesús sana a los enfermos, pero él reconoce, les hace saber, les dice, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Que yo puedo sanarte? Y ellos dicen sí. Entonces lo que les sana no es el milagro de Jesús en sí, es su propia fe. Es creer de parte y parte en que sí va a recibir la bendición y creer la fe puesta en que sí va a pasar eso y sucedió. Entonces, me encanta. ¿Podrías decirme entonces si en este momento
te desdoblas de tu cuerpo y al frente tuyo está ese Juan del pasado. ¿Qué mensaje, Juan, le darías a ese yo tuyo del pasado? Creo que es muy claro lo que yo le diría a él. Le diría simplemente, te entiendo, sé lo que sientes, sé lo que estás pasando en este momento. Sé que es difícil, sé que es doloroso, pero creo yo que el dolor ha sido la parte del crecimiento y lo único que te puedo decir es de que no pierdas la fe. Por supuesto. Gracias por Eso abrir sería lo que... gracias por abrir tu corazón, Juan. Gracias. Un doctor honoris causa, un psicólogo, un especialista en todo lo que tiene que ver la reconstrucción del dolor del otro ser humano que ha pulido sus talentos para ponerlo al servicio y esa es su vida. Yo te he escuchado a lo largo de la conversación, Juan, sobre tenemos, vamos. ¿Tú tienes algún grupo, algún programa que compartes con las comunidades? ¿Nos puedes contar brevemente sobre esto? ¿Qué crees que desde que empiezo mi camino en el mundo del conferencismo, de la sanación y todo lo que realizamos hoy, siempre involucro a Dios conmigo. Por eso siempre digo, vamos, hacemos, somos. Y hoy, gracias a Dios, sí tenemos un centro terapéutico que es a donde venimos a brindar nuestras terapias psicológicas, juntas familiares. Eso es en el Centro Terapéutico de Integración Familiar y Juvenil Código de Vida. Y en el campamento juvenil es únicamente trabajamos con los jóvenes, les ayudamos a que conozcan su versión mejorada y que empiecen a trabajar ese perdón de su pasado, empiecen a reconciliarse con su pasado para que ahí conozcan su versión mejorada. En las conferencias, pues, eso lo hacemos a donde nos invitan. Como tal, sí, todo parte del centro terapéutico, pero como conferencistas también acudimos a donde nos invitan, dependiendo el tema, los talleres. Hoy, gracias a Dios, creo yo que hemos sido conocidos acá en México, y creo yo que también esa es una satisfacción porque podemos llegar a cualquier lugar y la gente nos abre las puertas, ¿no? Porque a lo mejor no sé, o sea, yo mi felicidad para mí, para Juan, no es la riqueza, no es el lujo, simplemente me he obsesionado con ayudar a los demás más. Esa es mi obsesión. Ah, qué bonito. Bueno, y en este pedacito yo quiero hacer una aclaración. No es que no nos gusten los lujos, por supuesto, nos gusta estar bien vestidos, bien presentados, porque nos queremos vender bien. Pero cuando hablamos de lujos nos referimos a esos carros ostentosos, las casas, las mansiones, los floreros, los tapetes y todas esas cosas que realmente, cuando dicen en broma, nunca he visto un entierro con trasteo. Yo no sé si entienden ustedes que un trasteo es esa mudanza que le agregan todo a la pijama de madera que luego va uno a irse para el otro lado con eso. Bien, entonces sí, te entiendo. Yo también tenía una frase que ya casi no repito porque de verdad que he sido más que eso, pero hace mucho tiempo yo decía, porque me decían, profe, ¿y su carro? Profe, y no, no, yo, no, 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 no. Marta Gutiérrez es lo que se come, lo que se pone, lo que se aprende, lo que siente. Yo no soy de eso. A mí, si tengo que caminar, camino, si tengo que tomar un autobús, lo tomo, pero yo no soy de eso. Me gustaría, pero no ha nacido el carro que de verdad me deslumbre hasta el momento, ¿no? Quizás por eso no me ha llegado, porque lo que no me ha llegado es porque no lo he necesitado realmente. Entonces, mira, Juan, cuando llegamos a este punto, pues yo me pongo muy, muy serena porque de verdad toda la vida es un punto A, una puerta de entrada y un punto B, una puerta de salida. Todos vamos, salimos por ambas y entramos por una y salimos por la otra. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo quieres que te recordemos, Juan? Esa es una reflexión que siempre hago con mis jóvenes en los campamentos y les digo que no nos preguntemos de dónde es que venimos,
No nos preguntemos si venimos del mono, del delfín, del chimpancé, de Adán, de Eva, o sea, no vamos a ganar nada, ¿sí? Lo importante es de que ya estamos aquí y mejor pregúntate cómo te quieres ir de aquí, como alguien como los demás o como alguien que dejó huella en los demás. Y creo yo que he decidido que dejando huella en los demás. Quiero que me recuerden por el chico que siempre andaba con una sonrisa, con el chico que a pesar de pasar situaciones fuertes, siempre tiene este porte, esta seguridad y de decirte, ánimo, vamos a echarle, si se puede, vamos a echarle galletas, siempre les digo así. Quiero yo que me recuerden por lo que soy, más no por lo que hice. Quiero yo que recuerden esos momentos en los cuales nos tomamos un café, en los cuales estuvimos en una fogata, en los cuales les estuve compartiendo mis experiencias. Quiero que me recuerden como alguien normal, como Juan, nada más. Ok, mira, en este punto sí, me encanta eso. Sencillamente, Juan, hay siempre traigo a colación esto, siempre que puedo. Me da la oportunidad ese tema. Porque como maestra enseñé la falacia de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero luego cuando elevo mi nivel de conciencia, yo digo, los seres vivos, si nosotros somos distintos a todos los seres, somos hermanos superiores, los hermanos mayores de todo lo creado, somos la versión perfecta de Dios terrenal, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo yo, el hombre no nace, crece, se reproduce y muere. Nace, sí, crece, por supuesto, se reproduce si quiere y Dios lo concede, si quiere, porque algunos deciden, no, yo no quiero tener hijos, no se reproduce. Crece, se reproduce, pero antes de morir, hay personas que nos preguntamos, caramba, ¿yo qué he hecho con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Entonces comenzamos a construir esto, un legado, a dejar esa huella, a, a dejar esa versión que yo digo, tu esencia es lo que dicen de ti en tu ausencia, tu esencia es lo que dicen de ti. Entonces, cuando se vaya Juan, ¿qué diría Juan en este momento? ¿Cómo obraría Juan en este momento? Porque aunque eso es perpetuarse por eternidad, eso es lo que es eternidad, que aunque no estés presente, mira lo que pasa con Jesús, aunque no esté presente, uno dice, aquí se hace lo que dijo Jesús, ¿ves? Entonces eso es perpetuarse, eso es eternidad. Eso es eternidad. Amén de la genética, porque estoy segura que tu nariz y mi nariz la tuvo mi tatarabuelo y tu tatarabuela. O sea, la genética también es eterna. Entonces traemos al presente genética que les pertenecieron a nuestras generaciones anteriores. Entonces, también alguien nos dirá, tú caminas como tu, la tatarabuela, o alguien dirá, tú tienes, hablas como y te pareces tal, y bueno. Así era, eso también. Entonces, de esa manera nos permitimos también darnos el lujo de quedarnos por mucho tiempo con los seres queridos. ¿Qué crees? Mira, yo les he compartido a veces en los momentos de reflexión a la gente, les digo que sí, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Pero, pero, siempre he pensado yo que la vida es como si estuviéramos en un salón de clases, ¿sí? ¿A qué vas a la escuela? A aprender, ¿sí? ¿A qué viniste a la vida? A aprender. El último día de clases, el maestro te hace un examen. El último día de tu vida, el maestro también te va a hacer un examen, ¿sí? Y la pregunta que me va a hacer mi maestro superior, lo único que me va a decir, oye Juan, ¿fuiste feliz? Y siempre lo digo como a broma, ¿no? Le digo, imagínate que le diga, ay, es que mi papá se fue, se murió mi abuelito, sufrí mucho, se murió, bla, 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 nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Va a decir Dios, ¿sabes qué, Juan? Regrésate, no, tú todavía no estás listo para trascender. Entonces, creo yo lo que le respondería a Dios, le digo, sí, fui feliz. Gracias, gracias. Ok, y ni decir aquello de los talentos, Juan.
Te di 5 talentos, ¿qué hiciste con eso? No, me eché a dormir, me rasqué la panza, mejor los guardé, nada, no, nada de eso. Qué Ya. bonito. Bueno, Juan, estamos ya al cierre de esta bella conversación aquí en Voces que Transforman y me gustaría, yo siempre le digo a mis invitados, soy una privilegiada por escuchar primero esas 3 enseñanzas que nos dejarías a mí, por supuesto, y a la audiencia, porque yo de todos tomo lo que me dan. Me encanta. Te escucho. Creo yo que lo primero que sería o lo que yo dejaría a todas las personas, a mi público, a donde quiera que hemos estado, ha sido ese código de vida del cual ya te hice mención del amor, respeto, tolerancia y comprensión, ese código de vida, la reconciliación de corazones y creo yo que también tenemos derecho de ser felices. No fue nuestra culpa todo lo que vivimos nosotros, Marta. Nosotros solamente fuimos como observadores, pero llega un momento de nuestra vida en la cual nosotros nos convertimos en constructores y mejor hay que pensar eso, ¿cómo queremos construir nuestra nueva vida? ¿Como nuestra vida pasada o como una vida nueva? Creo yo que ese sería mi mensaje, ¿no? Ok. Gracias. Ahí nos diste 3. Tu código de vida, ¿sí? El segundo, Ujú. el perdón, Las la reconciliaciones, reconciliación, perdonando ujú, y ser feliz. y, Ser la, feliz. y ser feliz. Ser felices. Bueno, ya hemos escuchado al doctor Juan Alberto Peña. Gracias, gracias por esta conversación. Antes de cerrar, yo quisiera que nos dijeras dónde te encontramos. Yo estoy acá en Chalma, es México. En mis redes sociales, estoy como mi página oficial como el psicólogo Juan Alberto Peña, o también en el de los campamentos, como Campamento Juvenil Código de Vida, es la fanpage, y también la página de conferencista Juan Alberto Peña. Perdón, te voy a pedir que repitas lo de los campamentos porque se entrecortó la voz. Creo que es cuestión técnica de internet o algo, de señal. Ok, En los campamentos, la página. la página del campamento juvenil es Campamento Juvenil Código de Vida, ¿sí? Ok. Y la página de conferencista es Conferencista Juan Alberto Peña. Correcto. Bueno, ya han escuchado ustedes. Gracias por esta conversación que ha sido más que palabras, ha sido un viaje de conciencia, de emoción y claridad. Hoy nos llevamos ideas, sí, pero también certezas, como esa que tú repites con convicción allá del otro lado, que la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Es lo que he capturado de lo que he escuchado. A ti que nos escuchas, te invito a detenerte por un momento y preguntarte desde qué lugar estás caminando tu propósito y qué voz como la del doctor Peña puede permitirte escuchar para florecer. Comparte este episodio con alguien que necesite reencontrarse consigo mismo y recuerda, cada lunes una nueva voz nos acompaña para recordarnos que el cambio es posible y que la transformación comienza en lo más íntimo, en la manera como eliges vivir. Esto fue Voces que Transforman. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, doctor. Fue un placer tenerlo en este espacio. Gracias. Bye bye. Adiós.